Y es momento, ahora sí, ya que pudieron verlo, pasar a la mesa Persecución y Protección al Periodismo de Investigación, en la que participarán los periodistas Mauricio Weibel, Pedro Ramírez y Sergio Jara. Modera esta mesa la profesora, ella las va a presentar a todos ellos, Alejandra Carmona, periodista y magíster en edición. La profesora Alejandra va a presentar a Mauricio, Pedro y a Sergio. Ella, entre otros libros, ha publicado El negocio del agua, cómo Chile se convirtió en tierra seca, que escribió junto a Tania Tamayo, organizadora de este par en las prensas. Además, Alejandra es editora y colaboradora en una serie de libros de Editorial Planeta y acaba de publicar junto con Janet Jara el libro Janet. Ha sido finalista del Premio Gabo y ganadora del Premio Pobre, el que no cambia de mirada, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, además de haber sido parte del equipo ganador del World Press Photo New York Times con el documental It's Mutilation en el año 2020. Así que les dejamos con esta mesa de periodismo de investigación. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco esa energía que tienen hasta ahora. También estaba invitado el periodista Nicolás Sepúlveda, se excusó, por si acaso lo vieron por ahí escrito su nombre, él no pudo venir. Pero estamos con Mauricio Weibel, con Pedro Ramírez y con Sergio Jara. Les voy a hacer una pequeña biografía respecto de cada uno. Mauricio Weibel es periodista de investigación, egresado de la Universidad de Chile, especializado en derechos humanos y corrupción civil y militar. Ha publicado libros como Asociación ilícita, Traición a la patria, Los niños de la rebelión y La caída de las AFP. En 2015 recibió el LASA Media Award por su aporte al debate sobre América Latina y actualmente integra el jurado del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano. Un aplauso. También estamos con Pedro Ramírez, es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha sido editor de las revistas Hoy y ¿Qué pasa? Y ha trabajado en los diarios Las Últimas Noticias y Diario 7. En 2009 obtuvo el Premio al Periodismo de Excelencia, otorgado por la Universidad Alberto Hurtado por el reportaje La historia secreta del secuestro de Christian Edwards, junto a Juan Cristóbal Peña. Actualmente es el director de CIPER Chile. Y también estamos con Sergio Jara, que es jefe de investigación periodística y panelista del programa Contigo en la Mañana de Chilevisión. Fue director de prensa de El Desconcierto, editor de la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio, subeditor de negocios de La Tercera, editor del Mercurio Inversiones y revista América Economía. Es periodista de la Universidad de Playa Ancha y magíster en escritura narrativa. En 2017 ganó el Premio Periodismo de Excelencia en la categoría escrita. Es autor de Piñera y los Leones de Sanhattan y coautor de Joyitas y Piñera Offshore. Actualmente es docente de investigación periodística en nuestra universidad. Muy bienvenidos. Hasta ahora estábamos viendo esta videocharla de Rona Rísquez y quería partir preguntándole algo de lo que ella habla, ¿no? Y de lo que ha investigado también. En el fondo es cómo ha cambiado el periodismo de investigación o los métodos de investigación o también el mismo enfoque, la existencia de narcotráfico o la existencia también del crimen organizado, como no lo habíamos visto antes en Chile, y también impacta las formas de investigar o al periodismo, ¿no? No sé quién quiere partir. El que quiera. Ok, ya. Yo me toca trabajar en un programa de protección a periodistas con la UNESCO de América Latina. Y en ese programa de protección a periodistas, no solamente se protege a periodistas que hacen investigación periodística, sino a periodistas que hacen, medios comunitarios u otro tipo de periodismo, ¿no? Y lo cuento porque en ese programa nosotros nos damos cuenta de cuáles son los desafíos, digamos, que es la pregunta del periodismo de investigación o que enfrentan los periodistas, además de investigar, ¿no? Además de investigar y reunir una historia, ¿no? Y el problema que hoy día se enfrenta es que las amenazas al periodismo se han multiplicado, se han diversificado y se han profundizado, ¿no? Si quizás antiguamente una amenaza central es que alguien tomara un teléfono, dijera no eche este tipo, te puteara, o en otros países que te dispararan,
hoy día esas amenazas son más amplias, ¿no? Son amenazas efectivamente físicas, son amenazas digitales, son amenazas judiciales, son amenazas por uso indebido de leyes de lavado de activos, en fin, ¿no? Y que son amenazas que operan de distintas formas en los distintos países, ¿no? Por ejemplo, Brasil, que nos llamó mucho la atención, acaban de terminar el estudio Bragi, que son los periodistas de investigación, pero también los medios, Folfola, eso, y ellos lograron contabilizar 2.400 juicios contra periodistas en Brasil porque había una forma preferente de acoso en la judicial, ¿no? En otros países, Nicaragua, es el acoso más físico, directo, la amenaza, ¿no? En El Salvador, el Faro tuvo que trasladar toda su equipo de prensa y toda su área de administración fuera de El Salvador porque era insostenible dentro, ¿no? Por razones de que los investigaban por supuestamente lavado de dinero, lavado de activos, porque recibían cooperación internacional. Entonces, yo diría que una parte del desafío de hacer periodismo, ¿no?, de investigación y a veces otros periodismos también, tiene que ver con esa diversificación de la amenaza. Otra amenaza o otro problema, si lo queremos ver, tiene que ver con la sustentabilidad de los medios, ¿no? Hoy día, todo lo que es la publicidad digital, el 52% lo controlan Google y Meta, se quedan con ese porcentaje, y el otro 48% se distribuye entre todos los medios del mundo, ¿no? Entonces, los medios se enfrentan a un problema de sustentabilidad digital, ¿no? Sustentabilidad económica, perdón. Yo diría que esos son dos. Y uno tercero tiene que ver con la posibilidad de herramientas, ¿no? Herramientas periodísticas, no todos las tienen. Es muy distinta la situación de un medio de una región en Colombia que una capital. Son distintas capacidades que tienen, ¿no? Herramientas que algo mencionaba Rona Risque, de seguridad, que son, pues armamos cursos de seguridad física, digital y emocional, que también algo mencionaba ella, y herramientas para la gestión, ¿no? Y quizás otro desafío tiene que ver con que en ese contexto adecuar las mallas de las universidades, porque si tú miras, ninguna universidad latinoamericana tiene cursos, por ejemplo, de seguridad. Que uno quizás, pues sí, ya, ok, en Chile sería un exceso tal vez, pero en otros países no es un exceso, ¿no? Entonces yo diría que ese es a grandes rasgos, digamos, en América Latina, ¿no? Que es distinto quizás a lo que puede hacer acá en Chile o en otros países, ¿no? Pero esos a grandes rasgos son como los desafíos que vemos desde UNESCO y bueno, y hemos armado un programa para trabajar en torno a eso. Respecto a tu pregunta de cómo el narcotráfico, el crimen organizado podría estar modificando el periodismo de investigación, yo quisiera decir primero que efectivamente Chile tiene un problema grave, ¿no? Y que es el crecimiento del crimen organizado, que era un fenómeno que hace 3 años no conocíamos en Chile, no existía. Y no es lo mismo el narcotráfico que el crimen organizado, son dos cosas distintas. Si me hubiese hecho esta pregunta hace un año y medio, yo tenía la impresión de que el crimen organizado nos iba a obligar a los periodistas a tomar mucho resguardo porque estaba creciendo de una forma acelerada y sin que los organismos del Estado pudiesen detenerlo, digamos, ¿no? Entonces estábamos viendo todos los días casos, ¿no es cierto?, de gente que aparecía muerta en una maleta en el Sanjón de la Guada, personas a las que les cortaban las manos, los dedos, las orejas, que aparecían también cadáveres, ¿no es cierto?, en Arica, en Iquique, en Puerto Montt, ¿no?, en el Cerro Chuño exactamente. Hasta que de pronto, y en esto quiero ser, o sea, yo no quiero bajarle el perfil al tema, ¿no? Porque cuando uno dice estas cosas, después inmediatamente dice, no, está tratando de que no parezca un problema. Chile tiene un problema de seguridad pública. Si miramos las cifras de la seguridad pública del propio Chile, ¿no? Si nos comparamos con lo que nos pasaba a nosotros hace 4, 5, 6 años en materia de portonazo, encerrona, ¿no es cierto? Y ahora mismo, ¿no es cierto?, de secuestros, extorsiones. Nuestras cifras están creciendo y hubo un momento en que crecieron aceleradamente, ¿no? Por lo tanto, yo no quiero bajarle el perfil al problema, por el contrario, es un problema grave y del que además el periodismo también tiene que hacerse cargo. Pero también es cierto que los principales líderes del Tren de Aragua, que es la organización de crimen organizado más importante que se está intentando instalar en Chile, están presos, están detenidos, ¿no? El famoso El Estrella y el Satanás, ¿no? El jefe, podríamos decir el jefe administrativo burocrático, que es este señor Landaeta, ¿no? El
el Estrella, y el otro que es el operativo, que es Satanás, ¿no es cierto? Que tiene una personalidad psicopática, ¿no? O sea, nosotros hemos visto videos en que les corta las manos y los dedos a personas, ¿verdad? Que por supuesto en sí pero no los vamos a reproducir, pero sí los vemos porque tenemos que ver la evidencia. Esas personas están detenidas y la PDI y la Fiscalía han hecho un gran trabajo para contener el crecimiento del crimen organizado en Chile. Y yo sé que este discurso no es el que ustedes han escuchado, ¿no? Porque el discurso dominante en los medios de comunicación es que, bueno, Chile se está cayendo a pedazos, ¿no es cierto? Y la seguridad pública está en el suelo y los delincuentes hacen lo que quieren y los delincuentes entran y salen de la cárcel, los carabineros que hacen su trabajo, ¿no es cierto? A esos carabineros se los llevan presos, los echan, les quitan el sueldo, ¿verdad? O sea, que es una cosa, un discurso que me ha tocado escuchar muchas veces, ¿no? En que me dicen, no, en Chile, si un carabinero, ¿no es cierto?, le dispara o mata o hiere gravemente a un delincuente, se va preso. Y le quitan el sueldo. Y eso no es cierto. No hay ni un solo caso en que eso haya ocurrido. O sea, imagínese usted un país donde un policía que en el fondo, frente a un delincuente que está cometiendo un delito violento grave, un portonazo, qué sé yo, un asalto, un robo con intimidación, y ese policía hace su trabajo, lo detiene, le dispara, ¿no es cierto? Ese policía se va preso, lo echan, ¿no es cierto? La fiscalía lo acosa. ¿Dónde pasa? ¿En qué país puede pasar? O sea, ¿por qué va a pasar eso en Chile? ¿En qué momento nosotros empezamos a pensar que eso era natural? ¿No? Que es normal. Entonces, yo lo que quiero decir es que efectivamente en el último año y medio o 2 años, la Fiscalía y la PDI han hecho un muy buen trabajo de contención del crimen organizado. ¿Qué pretende el crimen organizado? El crimen organizado lo que pretende es controlar todo tipo de crímenes en un territorio. Entonces, usted, narcotraficante, tiene que pagarle una cuota a la banda de crimen organizado, sean el Tren de Aragua o qué sé yo, los pulpos o otras, digamos, ¿cómo se llaman estos colombianos? Estos que tienen como nombre, los espartanos, ¿no? Entonces, usted se dedica a dar préstamos ilegales, tiene que ponerse con lucas, porque si no, usted se dedica al comercio ilegal, vende en la calle Meix, tiene que ponerse con lucas porque si no, no puede, ¿no? Porque nosotros vamos a controlar esto. Usted quiere hacer portonazo y necesita armas, yo te las arriendo, yo te las paso. Y tú me pagas por hacer tu portonazo, por hacer tu encerrona. Eso es el crimen organizado, algo que nosotros no conocíamos. El crimen organizado secuestra personas, ¿no es cierto?, y pide 300 lucas, 400 lucas de rescate. El crimen organizado opera dentro de la cárcel extorsionando a presos. Entonces llama a sus familias y le dice, oiga, si usted no nos da $1 millón de pesos, le vamos a cortar los dedos a su hijo que está preso aquí, que era algo que nunca, ese nivel de maldad, nosotros no lo habíamos visto en Chile, ¿no? Eso es el crimen organizado. Entonces, ese señor que hace préstamos ilegales, ese señor que vive de la prostitución, del juego ilegal, no va a ir a Carabineros a decir, oiga, ¿sabes? Estoy amenazado. No puede, ¿no? El que hace el comercio ilegal no puede decir, ¿sabes? Que ya no puedo vender sopaipillas, ¿no es cierto?, aquí en la esquina porque me piden 20 lucas todos los días. No puede, porque su condición es de ilegalidad. El problema, ¿no es cierto?, es que en ese mundo, y el otro día lo conversábamos con un fiscal, que cuando toman detenidos a todos estos líderes del crimen organizado, ¿no es cierto?, le decían, oiga, pero ustedes, ¿por qué se meten? Si en Colombia nosotros nos matamos entre nosotros y los policías no se meten. En Ecuador, ¿no es cierto?, nosotros vamos y matamos a un narcotraficante que no nos quiere pagar y la policía dice, narcotraficante, chao, no lo investigamos. Y en Chile, que somos más legalistas que Portales, ¿no es cierto?, ¿sí? Hoy día estábamos escribiendo un artículo con Mauricio de cómo en Chile quedó un acta de la creación del Plan Cóndor, ¿no? O sea, yo creo que en Auschwitz pasaban esas cosas, ¿no es cierto?, que dejaban en acta todo lo que hacían, ¿no? En Chile también. Entonces, aquí nosotros somos súper legalistas y dijimos, no, o sea, si hay un homicidio en la calle, sea de un delincuente con otro delincuente, se va a investigar y se investiga y se mete preso. Esa historia ustedes no se la cuentan. Entonces, lo que yo quiero decirles es que yo tengo esperanza hoy día. Tengo esperanza de que la PDI y la Fiscalía, en este tipo de casos, sí está haciendo su pega. Y que por lo tanto el salto que pretende dar el crimen organizado para empezar a hacer secuestro de ciudadanos comunes, extorsión a ciudadanos comunes, ¿no es cierto?, cualquiera de nosotros, no ha podido darlo en Chile. Como sí lo ha hecho en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Colombia en un minuto, ¿no es cierto? Aquí no ha podido. Pero esa parte a ustedes no se las cuentan. Entonces, yo te diría, respondiendo a tu pregunta, que hubo un momento en que yo pensé que nos iba a pasar lo mismo que en México, que en Colombia, ¿no es cierto?, que en Brasil, en que tenemos que tomar mucho resguardo a los periodistas cuando empezamos a reportear el crimen organizado. Hoy día no lo tengo tan claro.
Lo que sí tengo claro es que si efectivamente crece, vamos a tener que tomar esos resguardos porque eso sí tiene un nivel de peligrosidad total, ¿no? O sea, y yo creo que los periodistas que estaban cubriendo Tren de Aragua o a los pulpos, ¿no es cierto?, o a los espartanos, no sé, los de Mega, los de Chilevisión, ¿verdad?, los de Bio Bio, no estaban teniendo la conciencia de en qué se estaban metiendo, digamos, ¿no? En el lío y en el problema en que estaban entrando y las medidas de seguridad que se tienen que adoptar. Cierro diciendo que yo creo que Chile es un país donde los periodistas corremos muy poco peligro. Es un país donde las instituciones en general funcionan. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, no, pero cuando estamos en la calle nos golpean. Claro, o sea, si uno va a la Plaza Italia en medio de la pugna, en la primera línea con los carabineros, uno como periodista también sabe que ahí puede, ¿no es cierto?, pasar un mal rato y que los carabineros no van a querer que uno los grabe haciendo cosas que van contra la ley, ¿verdad? Y eso también tenemos que hacerlo. Pero son circunstancias especiales. En general en Chile la institución funciona. Miren, hace poquito salió una información de que una fiscal pidió georreferenciar los teléfonos de 11 o 12 periodistas, 9 eran de CIPER, ¿sí? Y entonces el Colegio de Periodistas hizo una declaración, y un colega hizo una declaración, CIPER no hizo ninguna declaración. Qué raro, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros dijimos, bueno, esta solicitud la hizo una fiscal, pero nosotros tenemos un sistema judicial, un sistema penal, que tiene una cosa que se llama Tribunal de Garantía, con un juez de garantía. ¿Qué hace un juez de garantía? Garantiza que mis derechos se cumplan. ¿Y qué hizo el juez de garantía? Le dijo a esa fiscal, no se puede porque en Chile rige una legalidad que protege el secreto profesional del periodista. ¿Por qué voy a reclamar? Me parece bien que nos pongamos en guardia y que colegas digan, no, solidaricemos con CIPER. Pero tampoco pretendo victimizarme más allá de lo que corresponde, digamos, ¿no? O sea, esto no prosperó, y no prosperó porque en Chile hay leyes que rigen hasta ahora, y lo que nos tiene que preocupar, y eso lo dejo para la otra intervención, es lo que pueda venir hacia el futuro, ¿no? Respecto de que esto se siga respetando de la misma manera. Gracias. Sergio. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, ahí. Un saludo a todas y todos primero. Es un tema complejo. Miren, en este minuto se está dando una charla en la Fiscalía Nacional para periodistas respecto de periodismo del crimen organizado, ¿no? La está dando Ignacio Castillo, que es el jefe nacional de crimen organizado de la Fiscalía Nacional, con otras personas. Y es importante porque es un espacio en los que nosotros tenemos que asistir, tenemos que ir, porque hay que escuchar también lo que ellos tienen que decir respecto del combate que están dando contra el crimen organizado. Ahora, respecto de nuestra pega, de lo que hacemos nosotros no somos fiscales, no somos jueces, menos abogados, ¿no? Gracias a Dios, de hecho. Si uno ve la pega que hacen algunos abogados, deja mucho que desear. También, colega, hay de todo, digamos, hay de todo en la vida del Señor. Pero hay que mirarlo con sentido crítico, ¿no? Yo soy como majadero con mis alumnos de la Universidad de Chile respecto del espíritu crítico que tenemos que tener ante todo tipo de cosas. Estaba hablando acá Pedro sobre el Tren de Aragua. Efectivamente, el Tren de Aragua, Carlos González Vaca, la estrella, estaba preso de hace 3 años. O sea, el tipo apenas llegó a Chile se puso a delinquir y lo tomaron preso inmediatamente. A sus secuaces, el Satanás, Hernán Landaeta Gallotti se llama, que es un asesino, ese es como el brazo operativo, básicamente un asesino, también. Es cierto, se mataban entre ellos. Todos los asesinatos, todos los secuestros, las extorsiones que estaban cometiendo, era básicamente entre ellos. Si ustedes van a Arica, visitan el Cerro Chuño, ahí ahí sacaron a los, ¿cómo se llama? Que es un brazo del Tren de Aragua, ¿no? Sacaron a esa banda de ahí, hace poco condenaron también a los costeños, una banda colombiana, también al Tren del Coro, todo en Arica. Si ustedes suman en conjunto las condenas de esas 3 bandas, los gallegos del Cerro Chuño, el Tren del Coro, y los costeños, que fue el miércoles, me parece, o el martes, la condena, suman 800 años. 800 años entre esas 3 bandas, ¿no? Las 3 bandas son de crimen organizado, suman menos que Krasnov, a propósito, de crimen organizado. Tiene como 1000 y tanto Krasnov, ¿no? Pero ahí hay como 300 años. El Estrella y su banda, como 300 años más. Está funcionando el sistema de justicia en torno a ese crimen organizado. Y es cierto que ese crimen organizado no ha llegado todavía a la prensa. No ha llegado a la prensa, pero sí ha llegado a fiscales, sí ha llegado a jueces, sí ha llegado a policías también. Ha llegado con amenazas o cooptándolos, ¿no? Y a gendarmes, ¿para qué decirlo? Le han dejado corona fuera de su casa. La pregunta es cuánto falta para que llegue a periodistas.
¿Y a qué tipo de periodistas? Uno se pregunta, los más expuestos quizás, los que están haciendo investigación como ustedes, los que estamos en la tele también, que aparecemos con rostro, con nombre y apellido, denunciando lo que están haciendo estos tipos, estos sujetos acá en nuestro país, identificando algunos negocios también que son de lavado de activos y que tienen relación con ellos. Por ejemplo, Dorothy Pérez dijo, ¿por qué están abiertas las peluquerías, no las barberías? Yo me preguntaría también las casas de cambio. Las casas de cambio, ¿cuántas casas de cambio hay en Plaza de Armas? Y así una serie de otros negocios, los que prestan servicios de movilización en el norte. En Colchane, por ejemplo, ¿por qué hay minibuses afuera de Colchane? Si viven 200, 300 personas en Colchane, son todos buses irregulares. Todos buses que están esperando a los migrantes que entran de forma irregular al país, no ilegal, irregular. Somos periodistas, tenemos que dar el ejemplo de cómo hablamos, no porque candidatos presidenciales, los actuales o anteriores, digan que algo es ilegal, quiere decir que es así. Ustedes tienen que interpretar la realidad con lo que está y con lo que somos como país, no con lo que alguien dice ahí, o cree o quiere que sea el país. No, la migración es irregular, no es ilegal, y eso lo tenemos que transmitir como tal. Que nos moleste o que nos genere ruido o que nos genere impacto en la sociedad a la gran cantidad que ha ingresado es otra cosa, ¿no? Es otra conversación, pero partamos hablando como corresponde. Me parece que eso es lo principal, y nosotros como comunicadores somos los llamados a hacer eso de manera correcta. A mí me parece que hay que tener conciencia de lo que está pasando. Mira, ha habido una contaminación criminológica más o menos importante de las bandas que vienen del extranjero con las bandas chilenas. A nosotros, en las coberturas que hemos hecho, que son, a veces uno las podría criticar, otras veces podría celebrarlas. Yo sé, es difícil, ¿no? La televisión no es un medio que... ¿cómo decirlo? A ver. sin equivocarme. No voy a profundizar en el tema, pero ustedes saben, ¿no? A veces, por ejemplo, ustedes recuerdan el crimen de Krishna, ¿no? De la muchacha que mataron. A mí me tocaba ver los expedientes. También me tocó ver los expedientes del Tren de Aragua. Me tocó ver cómo le cercenaban los dedos en la frontera a otro tipo de la banda. Era otro narcotraficante. Me tocó ver cómo Satanás le disparaba en la cabeza a otro tipo, en una mexicana también, contándole ahí, o a los del Cerro Chuño, cómo los enterraban vivos, chiquillos. Vivo, ¿no? En el caso de Krishna es lo mismo, y son todos chilenos. En el caso de Valentina, en La Pintana, otra chica que también muere a manos de un narco chileno, es lo mismo. Son bandas chilenas que ya están actuando. Ellas fueron torturadas, muchachos. No simplemente fueron asesinadas, sino que fueron torturadas con técnicas que uno diría, ¿de dónde vienen? Esto no lo hacían los narcos acá antes en Chile, lo están haciendo porque las aprendieron de estos otros sujetos, ¿no? Trabajan para ellos, también distribuyen la droga de ellos, entonces hay que tener ojo con eso. Y respecto de la pega nuestra, yo creo que tenemos que ir tomando resguardo tampoco alarmarse, ¿no? Efectivamente lo que dice Pedro, acá no pasa como pasa en Colombia, como pasa en México, como pasa en Venezuela, evidentemente eso no está sucediendo. Acá nosotros estamos sufriendo otro tipo de acoso, que tiene que ver con las querellas, por ejemplo, la judicialización excesiva. Yo tengo, no sé, hace poquito me saqué una querella de 300 millones que me puso un carabinero corrupto. Carabinero corrupto que está siendo enjuiciado, que hay evidencia por todos lados. Me puso una querella por 300 millones. Se quería jubilar el hombre, ¿no? La perdió. Efectivamente, porque todavía tenemos un sistema, pero ojo con eso también, porque el juez Poblete, si no me equivoco, Mauricio, fue el que autorizó también las escuchas telefónicas, los pinchazos básicamente ilegales en contra tuyo. Ahí tú te puedes desarrollar porque fuiste víctima de eso, ¿no? Y otros colegas. ¿Dónde está el juez Poblete hoy día? Estuvo preso, no sé si todavía estará preso, si estará esperando el juicio, no me acuerdo ya en qué está el caso, pero hay jueces corruptos también, es cosa de mirar la prensa. A Ulloa le pagaban 1 millón desde hace todos los meses, o sea, increíble, ¿no? Los abogados que están hoy día en Capitán Llaver también. Es decir, el sistema de alguna manera muestra signos de corrupción. Y ante eso tenemos que estar alerta. A mí me preocupan las excesivas querellas que se presentan hoy día contra periodistas. El colega que no pudo estar presente acá, Nicolás Sepúlveda, enfrenta varias por el trabajo que ha hecho. Hay otros medios nuevos que se han estado formando, y las colegas también. La Josefa Barraza creo que tiene como 3 o 4 encima. Nosotros en el matinal Chilevisión tenemos toda esta, menos mal que tenemos un equipo jurídico para defendernos, pero además está el trabajo en redes sociales de activistas políticos, de trolls, de bots, que en el fondo tratan de ensuciar la pega que uno hace, de acosarnos digitalmente e incluso de amenazarnos. Yo tengo un montón de amenazas ahí en mis redes sociales como mensajes, ¿no? Esas son cuestiones que antes no pasaban, que están sucediendo y que se pueden complementar con lo que el crimen organizado puede hacer en el país, y quizás no estas bandas extranjeras, sino las chilenas.
las chilenas que se han contaminado. Me parece que ahí hay un riesgo tremendo que es atendible, ¿no? Que hay que estar mirando, que todavía no sucede. A mí no me ha pasado, no me ha amenazado ningún narco, pero no sé, no podría asegurar que pase más adelante. O sea, veo que hay un terreno fértil ahí para que suceda, digamos. Gracias. Sí, Sergio habló de varias cosas que a mí me gustaría conversar también. Mauricio, no hay tanta presión entonces o persecución a los periodistas, pero sí una judicialización, como dice Sergio. En la última petición para acceder a esto, a la georreferenciación, por ejemplo, también estabas nombrado, y también en la operación Topógrafo, ¿no? Donde también te hicieron escuchar hace, ¿qué año fue eso? El 2017. Entonces quería que me contaras en el fondo. Quizás, claro, no es algo que le pasa a todos los periodistas, pero tú lo has vivido en forma particular como un acoso importante. ¿Qué crees que busca eso? En el fondo, silenciarte, dejar que dejes de investigar. Yo en general coincido con el análisis de Pedro. Lo veníamos de hecho conversando para acá cuando veníamos en el taxi, ¿no? Quizás tengo un solo matiz, ¿ya? Y es que por el trabajo que hago por América Latina me toca ser más pesimista, ¿no? Tengo que ponerme en la peor situación porque mi función es prevenir, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente lo que está pasando en Chile, que son cosas que no nos habían pasado, como han dicho Pedro y Sergio, ¿no? Es que desde hace 10 años tenemos un aumento fuerte de no solo el crimen organizado, sino de la corrupción, ¿no? Yo creo que voy a verlo con una anécdota, ¿no? Cuando yo parto el caso Milico Gate, eran 30 millones de pesos y nos parecía increíble. Yo creo que si hoy día yo llego así y digo, tengo un caso por 30 millones, Pedro me dice, busquemos otro, ¿no? Busquemos algo que sea significativo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos como sociedad, enfrentamos en Chile un aumento de la corrupción, entró el tema del crimen organizado, y en el último tiempo estamos viendo un asunto que es muy grave, que es la presencia de la corrupción y la captura del Poder Judicial. Eso es gravísimo, ¿no? Eso es muy grave. Y en ese contexto tenemos que hasta ahora ha funcionado el sistema, no funciona en mi caso, pero sí el resto, intentos o prácticas desde el sistema de justicia que merman el periodismo seguro, la libertad de prensa, ¿no? Hoy día las conversaciones que tú puedas tener con una fuente, la justicia las puede revelar si es que tú hablaste con la fuente cuando esa fuente estaba siendo escuchada, ¿no? Que es una jurisprudencia que viene del caso Luxinger, ¿no? Hoy día hay una ley en el Congreso, me llamaron al Congreso a exponer, y que la versión no mejorada de esa ley, de ese proyecto de ley, establece que eventualmente podrías tener penas de cárcel si divulgas una investigación judicial en proceso, ¿no? Ahí me toqué exponer al Senado y ese día estaba también Marisol Peña, que era miembro del Tribunal Constitucional, y estaba Zárate, que es el abogado de la ANP, ¿no? Que no es precisamente alguien muy de izquierda, más bien conservador, y todos coincidimos en que como está esa norma es muy peligrosa, ¿no? Entonces yo creo que hay señales que son complejas, ¿no? Y una señal compleja en esa norma, que es más política, es que los que la instigan, la apoyan, la llevan adelante, son senadores del socialismo democrático, ¿no? De Urresti, Araya, PS, PPD, con el apoyo de la derecha, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no es comparable bajo ningún rango la situación de Chile con la situación de El Salvador, de Ecuador, ¿no? Con la situación de la Amazonía, ¿no? Que son varios países, de las fronteras de las zonas interiores de Paraguay, no es comparable, o sea, no, ¿ya? Sí es cierto que hay señales que son más, diría que son de alerta, ¿no? Es decir, ok, ojo con esto, ¿qué está pasando? Y a propósito del crimen organizado, para hablar también de eso, la Universidad del Desarrollo, ¿no? Algunos académicos de ahí hicieron un estudio encuesta con periodistas para preguntarles por estos temas del crimen organizado y en todo el país, y los únicos periodistas que no quisieron referir sobre el tema fueron los del Norte Grande. Decidieron no contestar, ¿no? Lo cual también es una mala señal, ¿no? Y que eso también, bueno, una situación similar le pasó a la Relatoría de Libertad de Expresión, que también lo consignó en su último informe, ¿no?
Entonces yo creo que si bien es cierto que no es comparable bajo ningún punto de vista nuestra situación, que hasta ahora no hemos tenido situaciones tan complejas, ¿no? Sí es cierto que hay señales que no son positivas y al igual que Pedro, tengo algún grado de preocupación hacia el futuro. Sí, a ver, miren, yo no sé si ustedes lo saben, pero para que se suspenda el derecho a las comunicaciones privadas que tú tienes, o sea, para que te intercepten el teléfono, o para que se allane tu casa, ¿no es cierto? O sea, se suspenda el derecho que tú tienes a tu privacidad, se requiere la autorización de un juez de garantía, ¿no? O sea, volvemos nuevamente cuando a veces vemos estas cartas, comentarios, gente, el sistema chileno es garantista como si fuera malo, ¿verdad? Efectivamente, el sistema chileno es garantista. El sistema de persecución penal es garantista, estableció una modalidad nueva que es un juez de garantía, que es un juez que tiene que velar porque si tú eres investigado se cumplan las garantías, ¿no es cierto? Y la investigación no sea ilegal y no se te suspendan los derechos de manera ilegal. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué hicimos eso? Porque hubo un consenso desde la derecha hasta la izquierda para legislar, porque nosotros pasamos 17 años en que esos derechos no se respetaron. Y entonces el legislador, desde la UDI, ¿no es cierto?, hasta en su momento el Partido Socialista y algunas expresiones más a la izquierda, dijo, oye, ¿sabéis que vamos a hacer una reforma penal? Porque no es bueno que esto vuelva a pasar en Chile, ¿no? Que se instale una fórmula autoritaria donde tus derechos, ¿no es cierto?, y te vayas preso y te metan preso en recintos que no son cárceles durante 5 días, prorrogables por otros 5 días, que en el fondo es, ¿no es cierto?, la norma que permite la tortura, ¿verdad?, y que se te relegue y se te exilie, ¿no es cierto?, y no se te escuche, y la Corte Suprema brille por su ausencia, ¿verdad? Entonces, frente a esa realidad que nos tocó vivir, en los años 90, todos los legisladores dijeron, vamos a concurrir a hacer una reforma procesal penal que transparente cómo se hace la persecución penal, ¿verdad?, y donde se respeten los derechos de las personas. Por eso tenemos el sistema que tenemos, ¿vale? Entonces, por eso cuando un fiscal dice, oye, quiero georreferenciar los teléfonos de los periodistas, hay un juez de garantía que dice, no. Por eso cuando un fiscal quiere intervenir, interceptar el teléfono del presidente de la República, hay un juez de garantía que le dice, usted no está aportando suficiente evidencia que justifique hacer eso, ¿no? Que justifique suspenderle el derecho que tiene el ciudadano Gabriel Boric, ¿verdad?, a la privacidad de sus comunicaciones, independiente que sea presidente de la República o no. Entonces, lo que tenemos acá es que cuando el que quiere interceptar el teléfono no es un persecutor penal, no es un fiscal, no lo está haciendo una policía, sino que es un organismo de inteligencia militar, requiere una autorización más alta todavía, que es de un juez de Corte de Apelaciones, ¿no? Entonces, el ejército, si quiere interceptar un teléfono, ¿verdad?, tiene que recurrir a un juez de la Corte de Apelaciones designado para ello y presentarle su solicitud y argumentarla, porque esta resolución tiene que ser una resolución fundada. ¿Se entiende? Entonces el ejército interceptó ilegalmente el teléfono de Mauricio. ¿Por qué? Porque le presentó a la Corte de Apelaciones un escrito diciendo que este teléfono número tanto, que en realidad correspondía a Mauricio, ¿cierto? Decía, este teléfono tanto, pertenece a una ciudadana boliviana o peruana, boliviana, que está intentando, ¿no es cierto?, hacer espionaje sobre el ejército de Chile, bla, bla, bla. Y entonces el juez lo autoriza, ¿verdad? Y en realidad el número que está ahí no es de una ciudadana boliviana, o sea, se está cometiendo un fraude. ¿Qué nos enteramos después? Que el juez sabía que había un fraude, ¿no? Que el juez Juan Poblete sabía que el número era de Weibel, pero aceptó este ardid. Y entonces el sistema, para garantizar que el derecho de Weibel no se pierda, ¿no es cierto?, no se transgreda, establece un control. Y lo que pasa es que la persona encargada de hacer ese control finalmente forma parte de la operación de inteligencia. El juez Juan Poblete se hace parte de una operación de inteligencia aceptando un papel que es falso, ideológicamente falso, que lo que contiene es falso, sabiendo de su falsedad para, ¿no es cierto?, no cumplir con el derecho que le asiste constitucionalmente a un periodista. Y entonces cuando el periodismo descubre esto, porque es el periodismo el que lo descubre y lo publica, CIPER, ¿no es cierto?, un fiscal dice, vamos a investigar esto, y don Juan Poblete, el juez
que tenía que ser el control y garante, se va preso. ¿Entienden? Ese es el caso de Mauricio, que yo sé que no lo quiere contar porque le da lata, porque no quiere ser protagonista, pero eso es lo que pasó. ¿Sí? ¿Y por qué querían interceptar el teléfono de Mauricio? Porque Mauricio estaba escribiendo sobre corrupción militar. Aquí no estaba de por medio la seguridad nacional. No se estaban ventilando secretos sobre armamento, ni estábamos ventilando, ¿no es cierto?, información sobre sistemas de armas. No. Aquí lo que teníamos era un grupo de militares que estaba robando plata del Estado. ¿Sí? Y descubrimos que además bajo este sistema habían interceptado el teléfono de un oficial, no voy a dar ni el grado para no echarlo al agua, que tenía un amante dentro del ejército. ¿Sí? Y lo estaban tratando, ¿no es cierto?, de pillarlo de que tenía estaba cometiendo una infidelidad. Le pinchan el teléfono a un suboficial que reclama porque lo mandan a planchar las camisas, ¿no es cierto?, de un general, que lo mandan a hacer el desayuno para los hijos, a llevar a los hijos al colegio. Entonces él reclama. Como él reclama, que es un reclamo laboral, a inteligencia del ejército se le ocurre que tiene que pincharle el teléfono. O sea, los pinchazos telefónicos en el ejército están para la batalla el combo. ¿Sí? Y no quieren que nosotros nos enteremos. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque Chile tiene un sistema fuerte de garantías para que no se pinche el teléfono a cualquier persona. ¿Sí? Tiene un sistema fuerte, pero ese sistema puede ser vulnerado. Y fue vulnerado en el caso de Mauricio. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que mantener alerta. Ahora bien, es cierto que hay más judicialización. Pero déjenme comentarles que una de las pegas que yo tengo, porque yo dirijo investigaciones, edito investigaciones, ¿no es cierto?, en CIPER, pero una de las pegas que yo tengo es no dejar ninguna puerta ni ventana abierta para que me metan a un juicio. ¿Vale? Entonces yo no me doy gustitos en las publicaciones de CIPER. No maltrato a nadie, trato con respeto a todo el mundo. Sé que cuando escribo que el señor Jaber dijo que le iba a pagar 1,7 millones o que le había pagado 1,7 millones a un diputado republicano, sé que mucha gente republicana va a leer ese artículo de CIPER y trato de escribirlo con respeto para ese lector. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí también hay una responsabilidad nuestra. No estoy diciendo que todos los casos de judicialización sean culpa de los periodistas, pero sí creo que cuando uno ejerce la labor de editor general, de editor en jefe, de director, tiene que tener mucho cuidado en cumplir con la norma técnica y la norma ética que le corresponde a una pieza periodística para hacer una buena pieza periodística, para hacer una pieza periodística de calidad, ¿sí? Para no caer en cagüines, ni en tonteras, ¿no es cierto?, ni en cosas menores, que son las que normalmente abren la puerta. ¿Para qué? Para que uno le metan una querella, ¿vale? Entonces, mi receta cuando a mí me dicen, ¿y ustedes cómo se protegen? Bueno, primero nos protegemos tratando de que nuestro periodismo sea de la mejor calidad posible. Y lo vamos a seguir haciendo así, ¿ok? Tratando de no equivocarnos. ¿Cómo nos protegemos? Nosotros partimos de la base de que hay instituciones en Chile y personas que quieren escuchar las conversaciones de CIPER. Yo todos los días en la mañana me levanto sabiendo que hay instituciones que no voy a nombrar para ahorrarme una querella, ¿no es cierto? Y personas, ¿sí?, que quieren escuchar lo que yo converso con los periodistas para saber en qué estamos, qué vamos a publicar, qué pruebas tenemos, quiénes son nuestras fuentes. Entonces yo, chiquillos, chiquillas, no me regalo. Hablo poco en el teléfono y hablo por sistemas que no son interceptables, ¿sí? Y cuando hacemos trabajos colaborativos internacionales usamos un sistema en que encriptamos los mensajes, en que usted le llega un correo, lo abre y vienen puros chinos adentro, ¿no es cierto? Y lo pasa por un programa y dice, esto es lo que están pidiendo desde Suecia o esto nos están pidiendo desde Australia y nosotros colaboramos con ellos, ¿sí? Entonces, también yo creo que nosotros tenemos que tener ciertos cuidados. ¿Cuáles son esos cuidados? Hacer el trabajo de calidad, no ser chapuceros. No caer en el cagüín barato, en la tontera, en el gustillo, ¿verdad? Sino que hacer el trabajo de calidad. De tal forma que lo que yo escriba no le va a gustar a Boric, no le va a gustar a Bachelet, no le va a gustar a Longueira, no le va a gustar a Guillermo Ramírez, no le va a gustar a Kast, ¿sí? No me importa que no les guste. Lo que no tienen que decir es que ese trabajo está mal hecho, que ese trabajo tiene una tendencia, un sesgo, ¿no es cierto?, que nos equivocamos. Eso no puede pasar.
Entonces, la mejor forma, ¿no es cierto?, de enfrentar una querella, porque te pueden meter una querella, ok, pero te vas a defender. Y te vas a defender porque tú sabes que hiciste correctamente tu trabajo y que ningún juez decente, aunque nos estamos enterando de que no todos los jueces son decentes, ¿verdad?, va a permitir que esa querella prospere. Y lo segundo, cuida lo que dices. Voy a decir una cosa que yo sé que causa escozor entre los colegas, y la voy a decir a sabiendas de aquello. El peor enemigo del periodista son las redes sociales y la compulsión de los colegas por escribir en redes sociales. ¿Sí? Ojo con eso. No estoy diciendo que no las ocupen, estoy diciendo que las ocupen de manera sensata, porque todo lo que ustedes escriben en redes sociales, ¿no es cierto?, puede ser usado en su contra. ¿Sí? Bueno. Por eso yo no tengo Twitter. Tuve, sí. Hasta que me... Y por eso... Sí. No, solo agregar una cosa. Y por eso también hablo por WhatsApp. No hablo por teléfono. Porque están los ánimos caldeados en el país, yo creo que todos lo sabemos. Estamos en época de elecciones, pero además ha cambiado el ambiente a nivel internacional y Chile se ha visto contaminado por eso. Es cosa de mirar a Argentina o Estados Unidos y ver cómo incluso hubo... Yo no estoy tan informado de eso, pero hace poco había aparecido una información de que Trump había modificado la forma en cómo se reporteaba dentro del Pentágono, me parece, ¿no? Y que los periodistas desde Fox, que es lo más conservador y de derecha que hay allá, transversalmente todos reclamaron y se fueron. Me parece que limitó el uso de la fuente de Nof, que como ustedes saben, lo hemos tratado en clase un montón de veces, es una herramienta válida que hay que manejar con cuidado, igual que todos los aspectos legales de un reportaje. Con los chiquillos y las chiquillas del curso de investigación periodística de cuarto hemos conversado un montón de veces respecto a las querellas y las demandas que les pueden llegar. Les van a llegar igual o les pueden llegar igual. El tema es que efectivamente los reportajes tienen que estar bien cerrados y con respeto por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se merece respeto. A mí me llegan igual, me llegan querellas, me llegan demandas o me llegan quejas ante el Consejo Nacional de Televisión. Hasta hoy día las hemos ganado todas, ¿no? Porque hay querellas que pueden tener sentido, pueden estar efectivamente detrás de un error que uno haya cometido, nadie es libre de cometerlo, pero por otro lado también hay otras que buscan amedrentar o difamar, o que se haga una investigación sobre uno, que aparezca un fiscal, que te empiece a investigar y qué sé yo. A veces publicamos reportes de operaciones sospechosas y nos llama un fiscal. Yo la otra vez contaba, me han llamado 12 veces los fiscales por ese tipo de publicaciones, 12 veces, a declarar. Ahí uno cita el artículo 7, también lo hemos conversado un montón de veces, de la ley de prensa, y no habla, no entrega su fuente, mantiene la reserva, que es lo más importante, me parece, en el trabajo de campo que uno hace, mantener siempre la reserva de la fuente, darle garantía a las personas que conversan con nosotros, que nos muestran y nos liberan información, a veces reservada, de que no vamos a decir quiénes son, ni vamos a entregar los elementos para que sean identificables. Eso tiene que ser parte del ADN de cada uno de los periodistas. Chiquillas, chiquillos, tienen que sellarlo con fuego en su ejercicio profesional, porque es traicionar la fuente es como traicionar el ejercicio periodístico y el interés público del cual estamos detrás. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y me preocupa, porque también es parte de eso, es que la construcción de la noticia hoy día y del reportaje de investigación en particular está cada vez más amparado o con un piso, un soporte, que en realidad es la investigación de otro. Y que es la filtración, ¿no? El trabajo de la fiscalía, el trabajo de las policías, y uno pesca la carpeta investigativa o un trozo de la carpeta investigativa o información que ellos levantan en realidad y te la filtran y la presentas como tu investigación. Uno le da tratamiento, identifica nuevos elementos, logra hallazgos y se pone a revisar las transferencias electrónicas, las cartolas bancarias, que a veces los periodistas que están recién empezando en esto acceden a la carpeta investigativa y publican la declaración y van tras el chat que encontraron ahí, pero en la información financiera, la ruta del dinero, como ustedes saben, está llena de riqueza para encontrar hallazgos que a veces ni siquiera la policía ve ni los fiscales ven. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, varios de nosotros, más de 20 años de ejercicio profesional. Y hemos pasado por un montón de... sobre todo ellos. Es que por eso dije... o 20 por ahí, ¿no? Pero me preocupa que estemos haciendo demasiado eso. Que hayamos dejado nuestras propias líneas de investigación a propósito de la filtración y de acceder a estas carpetas investigativas o estos elementos que la PDI o Carabineros también ponen a disposición nuestro, ya sea de manera privilegiada, por ejemplo, eligen un medio o distribuyen a todos.
Y todos ahí dicen, bueno, tengo la pega hecha, o le agrego un poquito más de inteligencia y la saco, pero eso es lo que, digamos, está detrás de eso. Es complejo porque muchas veces nos inhibe o deja al periodista de investigar cuál es la relación de esa autoridad, de ese poder respecto de los hechos también. Hay cada vez más casos de policías corruptos, de fiscales corruptos, de jueces corruptos, como recién lo estábamos conversando acá, y si nosotros estamos llenando las páginas de los diarios, estamos llenando los noticieros de prensa con lo que ellos nos van entregando, ¿qué espacio se deja para desarrollar la pega que hacíamos antes mucho más presente? Yo mismo, me incluyo en esta cuestión, porque estoy todos los días trabajando en un medio de comunicación y no es fácil llenar la pauta todos los días. Hay otros medios que trabajan y tienen mucho más espacio para pensar, pero también tienen la exigencia de estar publicando cada cierto tiempo. Si nadie puede estar ahí un mes sin publicar un artículo, hay que estar haciéndolo. Y el esfuerzo entonces que desde la academia, porque cuando uno lo habla con colegas en los medios de comunicación me mandan lejos, ¿cachai? O sea, es difícil abordar esto con tus colegas que están todos los días reporteando. Yo he estado en radio, he estado en diario, en sitio web y en televisión. He pasado por los 4 formatos. Y en todo es difícil porque los colegas, no todos, pero muchos ven eso como un trabajo más, ¿no? Como llenar, no fábrica de salchichas, pero se conforman con sacar la noticia y qué sé yo. Y yo creo que la apuesta nuestra tiene que ser mucho más allá. Mucho más allá, porque somos un intermediario entre lo que está pasando, el poder o la corrupción o lo que esté pasando, y la gente que toma decisiones. La gente se informa por lo que nosotros les contamos y toma decisiones con la información que nosotros les entregamos. Y si vamos a hacer una correa transmisora de lo que el poder quiere contar, no estamos haciendo bien nuestra pega. Es el interés público el que tenemos que beneficiar, no el interés particular de un poder, así como la fiscalía o la policía. Entonces, el fenómeno que se ha dado ahora es que cada vez estamos más ocupando la herramienta de la filtración y estamos dejando de lado nuestras propias investigaciones. Yo cuando me convertí en periodista de investigación, por así decirlo, fue con o cuando me hice más público por el periodismo de investigación, porque ya lo venía realizando, fue con un reportaje de Piñera, su negocio en Perú, en Exalmar y qué sé yo. Toda esa línea de investigación, que abrió otra, después abrió Dominga, gracias a ese reportaje de Exalmar sacamos Dominga, después sí, pero eso lo suyo también, con los mismos casos. Pero todo eso es trabajo periodístico. Todo eso es ir a la notaría, ir al conservador, trabajar las filtraciones no con fuentes de poder, sino con participantes del mismo esquema de negocios que estaba, es decir, corredores de bolsa, ejecutivos, personas naturales, ¿no? Todo eso yo siento que hay que volver a recuperarlo y dejar un poquito más de lado. A mí me preocupa esta cercanía que hay entre ese poder, la policía en particular, y la fiscalía, con la prensa. Soy parte de eso, lo admito, pero es una reflexión crítica que he venido haciendo respecto a mi propio desempeño, porque también lo veo en muchos otros colegas, y no quisiera que ustedes, cuando salgan a trabajar, crean que es la normalidad y que así se ejerce el periodismo. El periodismo es mucho más que eso, muchachos, muchachas, y tiene que ver con lo que ustedes, con sentido crítico, puedan elaborar, y siempre en mente con la gente que se va a informar y que los va a leer o que los va a escuchar. De ahí viene la democracia, me parece un sustento súper relevante que tienen que tener siempre presente en el ejercicio profesional. Muchas gracias. No, está bien. Nos quedan 5 minutos. Hay un tema que se ha tratado en las mesas anteriores, en las que se habló sobre periodismo político o periodismo ante el poder, que ha sido, en el fondo, el escenario político en el que estamos ahora, ¿no? O sea, miramos hacia Brasil, miramos a Argentina, miramos lo que pasa en Estados Unidos también con la prensa, y nos preguntamos qué va a pasar en el escenario de que la ultraderecha llegue a gobernar Chile, ¿no? Me gustaría preguntarle a Pedro, que también lo deslizaba. Nos preguntamos qué va a pasar. ¿A qué tenemos que estar, a qué tenemos que poner la atención los periodistas de ahora en adelante? Si es que llega a gobernar la ultraderecha o ya se instaló, ¿no? O sea, es un poder relevante en la política. Estábamos acostumbrados a una derecha más tradicional, ¿no? Es algo nuevo para nosotros y sobre todo va a ser nuevo también enfrentarlo al momento de reportear. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué tenemos que resguardar? Sí, a ver, yo quisiera decir que cuando salió elegido Boric, ¿no es cierto?, salió elegido en una coalición con el Partido Comunista, ¿no? Y muchos medios de derecha, conservadores, dijeron, va a gobernar el Partido Comunista, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las etiquetas de ultraderecha, ultraizquierda, digamos. O sea, aquí viene Kast probablemente a ser el presidente de la República y va a venir con una coalición amplia de derecha.
¿no? O sea, ya esto se acomodó y la UDI y RN ya entregaron la oreja, ¿no es cierto? Y se están poniendo a la fila para asumir cargos, ¿verdad? El Partido Republicano, por supuesto, que por sí solo no puede tener todo tipo de ministros, que era lo mismo que le pasaba al Frente Amplio. Pero sí, yo diría que aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hemos tenido presidentes de derecha con Sebastián Piñera, pero Sebastián Piñera no fue pinochetista, independiente de lo que ustedes escucharon durante el estallido, que Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, ya estaba a favor de la dictadura. No es verdad. Que Sebastián Piñera, ¿no es cierto?, estuvo por las violaciones de derechos humanos, no es cierto. Sebastián Piñera estuvo por el no, fue un hombre que se opuso a las violaciones de derechos humanos, una persona de derecha en ese sentido bastante razonable, un hombre bueno para los negocios, puede tener otras pifias, digamos, ¿no? Pero no en ese ámbito. Y lo que tenemos hoy día es que vuelve a la casa de gobierno una derecha que es una derecha muy dura, muy pinochetista, ¿no es cierto? Probablemente a volver, ¿sí? Hay gente que tiene fe todavía que no va a pasar, pero yo creo que sí, es altamente probable que así sea. Primero que nada, ante cualquier cosa, nosotros tenemos una ley que nos defiende, ¿no es cierto?, el secreto periodístico, el secreto de fuente, y que defiende, ¿no es cierto?, al buen periodismo, por así decirlo. O sea, lo hemos conversado aquí, hemos puesto casos, hemos puesto ejemplos, y creo que ese piso nosotros lo vamos a defender frente a cualquier circunstancia y frente a cualquier gobernante, ¿no? Y si ese piso nos lo quitan, lo que corresponde es hacer lo que hicieron la María Olivia Monker, la Mónica González, la Patricia Verdugo, 3 mujeres. Los 3 ejemplos que estoy poniendo son mujeres, porque las mujeres son muy valientes en este tipo de circunstancias. Menos calculadoras tal vez que los hombres, ¿no?, en este tipo de circunstancias. Y creo que en ese sentido tenemos que volver a hacer lo que a mí me enamoró de ser periodista. Yo entré a la universidad el año 85, en la Católica. Y yo me enamoré del periodismo viendo ese periodismo que hacía la Manuela Robles, ¿no es cierto?, en La Cooperativa, Sergio Campos, ¿verdad?, la Mónica González, la revista Análisis, la revista Cauce, la Casa del Melocotón, la Casa del Ocurro, ¿sí?, los negocios que hacían a través de FAMAE, ¿verdad?, las empresas que financiaban a la DINA, las empresas pesqueras que financiaban a la DINA, todo eso que hay que tener una valentía en el alma, porque el periodismo es una profesión bellísima. Vale la pena ser periodista para hacer este tipo de periodismo que desafía al poder, para hacer este tipo de periodismo que cautela los derechos de todos los ciudadanos, de derecha o de izquierda. Porque nuestros grandes colegas que hoy día están en conflicto con Bukele, tienen en sus colegas que están en conflicto con Maduro su propio espejo. Y se enfrentan a autoritarismos de izquierda y autoritarismos de derecha. Y yo tengo grandes compañeros de curso que son excelentes periodistas y que piensan diametralmente opuesto a mí en política. Y nos respetamos mucho. Porque ellos son de derecha y yo toda mi vida he sido de izquierda, pero nos reconocemos como buenos periodistas, que lo que nos importa es la verdad. Y mientras tengamos ese norte, les digo, no importa quién gobierne, no importa las leyes que nos impongan, porque nosotros vamos a seguir haciendo lo que los periodistas han hecho siempre, que es buscar y publicar la verdad, porque eso le da sustento a la profundización democrática y a la convivencia democrática de las personas. Y aunque se nos imponga un sistema como el de Bolsonaro, ¿no es cierto?, o de Trump, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra pega como la hemos hecho siempre. Al menos en CIPER, eso es lo que va a pasar. Miren, hace 5 reportajes ya que hemos escrito sobre temas que tienen que ver con el Partido Republicano, el candidato Kast. Y ya nos dimos cuenta que no nos responden. Nosotros formulamos las preguntas, contactamos a sus encargados de comunicaciones y lo digo responsablemente, ¿sí? No nos responden. Ni siquiera nos dicen, aló, sí, mira, recibido. Nada, 0. Y cuando nosotros publicamos el artículo, ellos emiten un comunicado. O hacen una salida comunicacional para decir, ¿no es cierto? Nosotros publicamos recién un informe del OS7, una filtración tal cual del OS7, ¿verdad?
con una conversación donde Yaver dice, le pasé 1.700.000 al diputado republicano que era jefe de la bancada republicana hasta inicio de septiembre, Cristian Araya, hermano de la jefa de gabinete del candidato Kast, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice Kast cuando comenta este artículo? Les dije que en estos 90 días de campaña iban a ser 90 días de difamaciones y de mentiras. O sea, está diciendo que el artículo de Zipper es una difamación y una mentira. ¿Qué es lo que dijo Esquella? Que este artículo pretendía, el presidente del Partido Republicano, que este artículo pretendía enlodar a una persona de su sector. Este artículo se basa en un informe de Carabineros, de un oficial de Carabineros que lo firma, un informe de 10 páginas con 5 anexos, y el oficial se lo envía a la Fiscalía con un mensaje que dice, lo que transcribo aquí, que son estas conversaciones donde está lo de Araya, se lo envía a usted, fiscal, porque podría ser constitutivo de delito. Esa conclusión no es de Zipper. Y un mes después, una semana después del artículo de Zipper, la Fiscalía decide investigar esto y anuncia una investigación. ¿Sí? Lo hizo ayer. Y el diputado Araya, que al principio dijo, ¿no es cierto?, que aquí se le pretendía difamar, anuncia que congela su participación en la bancada del Partido Republicano. Entonces, lo he dicho ya varias veces en público, no puede ser que tengamos un sector que permanentemente nos está pidiendo que confiemos en Carabineros, que respaldemos a Carabineros, ¿sí? Que no pongamos en cuestionamiento los métodos de Carabineros. Y cuando Carabineros hace un informe que a ellos no les gusta, esto se convierte en una trama política que los quiere perjudicar. Tenemos que ser coherentes, ¿no? Entonces, yo más o menos me imagino lo que puede venir, ¿no?, en un gobierno de ese signo, que es si las costumbres, las formas de relacionarse con la prensa van a ser estas, en que no se nos responde, no se nos entrega contestación, y cuando publicamos ellos sacan un comunicado sin aceptar preguntas. Bueno, esa va a ser la forma, ya estamos avisados, y sabremos nosotros los periodistas cómo ejercer nuestra profesión de la mejor manera en un campo que va a ser árido, ¿no? Pero que yo creo que tenemos muy buenos periodistas en este país que pueden hacer igual de bien su trabajo a pesar de que tengamos este tipo de problemas por delante. Para cerrar, me voy a salir un poco de este panel, les voy a pedir disculpas. Flavio viene de Brasil, de Folha de Sao Paulo, ha tenido que lidiar también con Bolsonaro, y me gustaría preguntarte, no sé si escuchaste lo que dijo Pedro recién respecto a que hay de repente también una estrategia, una forma de actuar de parte de ciertos políticos donde prefieren no contestar y sin embargo reaccionar después a una nota, o quizás también acosar a algunos periodistas de ciertos medios. Súper cortito para ir cerrando, en el fondo, ¿te suena esta estrategia? ¿La puedes ver, por ejemplo, también en lo que pasó en Brasil? Me parece que en estas situaciones es importante decir siempre para el público que todas las formas de intentar hablar con ellos nosotros usamos. Entonces, es preciso explicar. Enviamos e-mail, contatamos sus asesores, esgotamos todas las posibilidades de hablar con estas personas. Pero también dejar construir una masa crítica, también explicando que esta es una estrategia. Entonces, un parágrafo que dice, desde marzo de este año, el periódico he intentado hablar con el político, fueron 7, 8, 9, 10, 20 tentativas y ninguna hubo una respuesta, pero después, cuando la reportaje fue publicada, él respondió. Entonces, es importante describir esta estrategia para el público, porque es una forma también de crear una masa crítica para que las personas puedan entenderse cuáles son el plano más general de comportamiento, de método de estos políticos. Entonces, yo pienso que es un trabajo más descriptivo, poner 1, 2, 3 parágrafos siempre, hacer un contexto
para explicar esta estrategia y que hay un método en este comportamiento. Muchísimas gracias. Flavio Ferreira, que vino a esta segunda versión de Paren las Prensas, en este segundo día que ya le estamos... ya estamos poniendo fin a este panel. Así que les agradezco muchísimo haber venido Sergio Jara, Pedro Ramírez, Mauricio Weibel. Muchísimas gracias por sus opiniones y por compartir también con nuestras y nuestras estudiantes sus percepciones, sus apreciaciones acerca del periodismo de investigación, sus vivencias también. Muchas gracias. Yo una sola cosa quisiera decir. Oye, yo creo que ya estamos entre la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, y CIPER haciendo la Semana del Periodismo, porque nosotros tenemos nuestro festival desde Va a pasar un aviso, Pedro. sábado, así que yo voy a proponer que lo hagamos siempre juntos, para que quede así como la semana de... ¿no? Entonces, ustedes lo El hacen, carnaval. ustedes lo hacen miércoles, jueves, viernes, y nosotros tomamos la posta el viernes y cerramos el sábado y hacemos una semana de un gran festival, ¿no es cierto? Eso, el carnaval del periodismo. Solo decirles que mañana hay interesantes talleres que están pensados solo para estudiantes, para hacer investigación. Sí. Después que ustedes terminan, Sí. nosotros agarramos esa posta en la tarde para que participen acá, por supuesto que es su casa donde tienen que estar, pero que quedan cordialmente invitados por CIPER a inscribirse, porque todavía hay cupos en estos talleres que se van a brindar el viernes y por supuesto están invitados a participar el sábado también en los distintos foros y mesas donde vamos a hablar de buen y mal periodismo y cómo corregir lo malo. Muchas gracias por la invitación. Tania, gracias. No se paren todavía, que Tania quiere decir algo, por favor. ¿No se escucha? Sí. Felices, felices de la invitación. Recibimos la invitación cordial del Festival CIPER, UDP. Vamos a ir con nuestra revista Doble Espacio, con los reportajes de investigación. Y bueno, nada, me parece muy bien una semana de periodismo universitario además en Chile. Así que eso. Muchas gracias. Y yo quiero decir que tanto Mauricio como Pedro han sido también profesores de esta escuela. Entonces, a ver si vuelven en algún momento. Porque Sergio ya lo es. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.